saludos, buenos días. Aquí estamos como cada semana para compartir como siempre con ustedes a través de nuestro espacio que acontece las informaciones de mayor importancia acontecidas en el curso de estos últimos 7 días. Y bueno, han sido muchas las informaciones. Nosotros como siempre le damos amplio seguimiento a todo lo que tiene que ver a nivel mundial y nacional con el COVID. Esta enfermedad que está afectando, continúa en su curso, continúa tan campante como la bebida aquella y afectando a nivel mundial a una cantidad extraordinaria de personas que luchan por su vida una vez contraída la enfermedad. Muchas historias de muertes, pero también, y la mayoría son de recuperación, personas que se han recuperado, los médicos que han venido haciendo grandes, importantes esfuerzos para lograr descubrir todo lo que está detrás de esta enfermedad, cómo combatirla, cómo enfrentarla, con cuáles medicamentos son los más apropiados. Y sabemos que muchas vidas se han perdido en esa búsqueda. Ellos se convierten en también héroes tratando de conseguir que estos medicamentos que han sido los que han dado realmente con resultados importantes para lograr que esta enfermedad sea más controlada. Imagínense ustedes que no se hubiese logrado que los médicos tuvieran avances en ese sentido. Conmigo está en el día de hoy Andrés Jorge Villini. Le damos unas pequeñas vacaciones a José Checo, solo por este fin de semana, ¿eh? No va a ser como Villini, que se cogió 2 semanas. Nos allantó con el Sky, dijo que estaba malo. Y entonces, estoy bromeando, ¿eh? Sabemos que hicimos los esfuerzos para lograr que ese Sky funcionara, pero finalmente aquí está Andrés Jorge Villini con nosotros. Saludos, mi compadre. Buen día, Ramón, y buen día a todo el equipo. Realmente de regreso a su programa que acontece para todos nuestros televidentes que nos siguen cada fin de semana en su espacio. Y la verdad es que tal vez debo dar alguna explicación con respecto al tema del Sky, los temas técnicos que había enfrentado en estas últimas 2 semanas. Y es que mi ingeniero que me trabaja en la oficina, aprovechando que yo estaba de vacaciones, pues optó por ir a actualizar una serie de asuntos que él entendía que ya era tiempo de actualizarlo. Y dentro de eso, bueno, pues me hizo algunos cambios en la plataforma para yo poder ingresar al Sky, y eso hasta que no me reuní con él. Y desde aquí vaya mi saludo para el ingeniero Enrique Lirio, una persona excelente, pero bueno, los pleitos llovían cuando lo vi. De todas maneras, aquí estamos y vamos a tratar de abordar todos estos temas que son muchísimos. Yo pienso que el tiempo otra vez, como siempre, será un poco limitado para poderlo abordar todos, pero vamos a tratar en la medida de la posibilidad de poder ver lo mayor que podamos. Así que a todos nuestros televidentes y sobre todo aquellos que me siguen a mí de manera personal, y lo digo así porque bueno, el programa está ahí cada fin de semana, pero observo, y yo sé que es el caso de ustedes también, que cuando no estamos en el aire, pues la gente cuando nos ve por ahí nos está preguntando, ¿qué pasó que no te vi? Bueno, aquí estamos y estamos bien, gracias a Dios. Sí. Vamos a comenzar con el coronavirus, como siempre, iniciamos con esa parte y vamos a hacer echar un vistazo a lo que ha pasado en el curso de la semana con esta enfermedad a nivel mundial. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder ver lo que tengo en este momento en mi pantalla, que es lo del coronavirus. Ahí está. Estamos viendo los números vamos a comenzar con el 17 de agosto. 17 de agosto, así estaba a nivel mundial la cantidad de personas el 17 de agosto. El 16 fue domingo, aquí está, pero arrancamos aquí lunes. El lunes se inició con el número de 198.486 nuevos casos. Y miren cómo comenzó a subir el martes, 253.000, el 19, 271.000, el 20, 280.000,
El 23, que es hasta donde tengo el número, 258.252. Y mire cómo va avanzando esta enfermedad. Ella sube, baja, pero no ha vuelto a bajar de 200.000, no baja ya la cantidad de personas afectadas a nivel mundial. Cuando miramos los casos de muertes, aquí tenemos el caso del 17, el lunes 17, amanecimos con ese número de personas que fallecieron. 4.297 personas fallecieron a nivel mundial. El martes, 6.443. El miércoles, 6.677. El jueves, 6.343. Y el viernes, 6.062 personas fallecidas a nivel mundial. Esas son la nueva cantidad de personas. Este es el acumulado, lo que tenemos aquí. Acumulada a ese día, ya os voy a enseñarle ahora cuántos muertos se han agregado a este número del viernes. Vamos a mirarlo aquí en esta tabla que tengo aquí conmigo, donde podemos ver todos los casos a nivel mundial, lo que ha pasado a nivel mundial, world. A nivel mundial tenemos ya 23.143.387 personas que han sido impactadas, han sido infectadas por el coronavirus. Luego, entonces, mira el número ya de personas muertas a esta hora en la que transmitimos nuestro programa. Son 803.597 personas que han fallecido. Este es el número de recuperados, 15 millones. De esos 23 millones, 15.729.963 se han recuperado. Eso gracias a lo que yo decía al inicio, al trabajo que han hecho los médicos. La tasa de mortalidad, partiendo de estos dos números, los muertos y los afectados, está en 3.47. Y la tasa de recuperados, partiendo de estos dos números también, está en 67.97. Quedan activos 28.56 a nivel mundial. Miren Estados Unidos cómo se ha colocado. Estados Unidos tiene 5.796.727 personas que han sido infectadas del coronavirus y ya alcanzó la cantidad de 179.200 personas que han fallecido. Estos son los recuperados y miren la tasa de mortalidad de Estados Unidos, un poco mejor que la tasa mundial, 3.9. La tasa de recuperación peor. Mundialmente está en 67, los Estados Unidos está en 53. Lo que se quisiera es aumentar esta tasa de recuperación y disminuir esta tasa de mortalidad. Los casos activos que continúan en Estados Unidos son 42.96%. Esta semana se dio algo y es que Texas comenzó a subir y ya está ubicada en segundo lugar, Texas. Ahora California está en primer lugar, luego Texas, luego la Florida. Esa es la situación en Estados Unidos. Miren Brasil cómo está. 3.536.488 personas han sido infectadas y tienen 113.454 personas muertas. ¿Cuál es la ventaja que tiene Brasil dentro de todo este tollo que fue creado por Bolsonaro, diciéndole a la gente que eso era una gripe? Que ellos tienen una tasa de recuperación alta, mírenla ahí. O sea que de los 3.536.488 personas que se han infectado, ellos tienen 2.670.755 que se han recuperado. Por eso esta tasa de recuperación, 75.52, esa es una ventaja. Eso es lo que, repito, quisiera cualquier país tener esta tasa alta, pero esta baja.
pero miren dónde está, en 3.21. Eso quiere decir que de cada 100 personas de este grupo, de cada 100 personas que es infectada, 3 personas se mueren. 3.21 se están muriendo en Brasil, de cada 100. Pero tienen esa ventaja de que de cada 100 también, 75.52 se están recuperando. Esa es la lectura que tienen que mirar ustedes. Miren ustedes también lo que ha pasado con España, tuvo un pequeño repunte. Perú se ubica en el 6º lugar, mírenlo ahí, número 6, Perú, con 576.067. Luego sigue México en el número 7, con 549.000. Luego sigue Colombia en el número 8, con 552.000. Solo esos 3 países, cuando usted los suma, le dan una cantidad de 1.647.939 personas, solo esos 3 países. Cuando unimos entonces a esos 3 países, a Brasil, miren ustedes cómo subiría eso. A más de, bueno, le voy a decir para que tengan una idea, para que sepan con claridad. Estos 4 países de Latinoamérica, voy a unir también a Chile, hacen un total de 5.578.196 personas. Solo esos países que he marcado ahí, lo voy a dejar marcado con este colorcito amarillo. Esos países que están marcados ahí representan esa cantidad, más de 5.500.000 personas en Latinoamérica. Luego miren, Argentina se ubicó en el lugar número 12, viene del lugar 20 para allá atrás, pero ya se ubicó en el 12. Mientras más cercano al 1 está, es porque más personas afectadas de coronavirus tienen. Luego está, vámonos rápidamente para que ustedes vean, está Ecuador en el lugar 26, Bolivia en el 26, está Ecuador de Latinoamérica, estoy hablando, en el lugar 27, y luego está en el 32, República Dominicana, se ha mantenido por aproximadamente 15 días en el lugar número 32. Tenemos un total de 89.867 personas afectadas, un total de 1.533 personas que ya han muerto. Esta es la tasa de recuperación. Virginia va a ampliar un poquito más sobre República Dominicana. Aquí está la tasa de mortalidad nuestra, ubicada en 1.71. Y la tasa de recuperación, eso es muy importante, ubicada en 65.80, viene de 49. Eso, repito, es lo que quisiera cualquier país tener. Bajo este nivel bajo, los muertos, menos muertos, más recuperados. Sencillo, menos muertos, más recuperados. Yo creo que estamos claros ahí. Una tasa de recuperación elevada y una tasa de mortalidad baja. Y este número representa los casos que están activos. Eso también quisiera mucha gente bajarlo, tener menos cantidad aquí activa, pero nosotros tenemos un 32% de los casos, de esta cantidad de casos que se han registrado, están todavía activos. Andrés Villini. Sí, por cierto, Ramón, gracias. Yo pienso que lamentablemente sigue siendo noticia el coronavirus y sigue siendo preocupación, no solamente a nivel de República Dominicana, sino del mundo. Y lo cierto es que cada vez se hace más necesaria la aplicación de medidas que tiendan a mejorar esta situación, porque de lo contrario llegaremos a una situación verdaderamente incontrolable. República Dominicana, como bien usted decía, ya ha alcanzado los 89.867 casos. Esto fue al final de la hora del sábado, de este viernes. 1.533 personas fallecidas, 28 personas fallecieron en las últimas 24 horas entre jueves y viernes, lo cual realmente nos pone en una situación de alerta. Y yo creo que las autoridades asimismo lo han podido percibir. Se habla de que a partir de hoy ya la Policía Nacional estará en la calle
haciendo vigilancia con respecto al cumplimiento de las medidas que se han ido poniendo en práctica, como es el caso del distanciamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas. Lo cierto es que tenemos, aparte de todo eso, tenemos 3 provincias que realmente han estado en una situación de, digamos, de preocupación total. Estamos hablando de la provincia de Santo Domingo, estamos hablando de Santiago y el Distrito Nacional. Ahí es donde se concentran las mayores cantidades de infectados y, por supuesto, también de muertes. En esta semana, los muertos en San Francisco de Macorís también estuvieron subiendo bastante respecto a otras provincias. Pero, como siempre hemos planteado, el tema de cómo se ven los cúmulos de casos de infectados en esas 3 provincias, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, lógicamente que tiene una explicación, la que siempre hemos dado aquí, que es el tema de cómo las personas de otras provincias se mueven a la provincia donde ellos entienden que hay una mayor atención, la posibilidad de mayores atenciones y un mejor trato médico. Pienso que los médicos, el factor que nos ha ayudado a tener una tasa de mortalidad bastante baja respecto a la mayoría de los países y asimismo una alta tasa de recuperación, eso es un trabajo que ha sido excelente, y yo pienso que hay más sectores, aparte del sector médico. Ahí están las enfermeras, que son el soporte de los médicos para hacer un gran trabajo en esto, y que son también del personal que tiene mayor nivel de riesgo en todo esto. Pero no cabe duda, y hay que hacerle un llamado nueva vez a la población a respetar la medida que se han ido poniendo en práctica para tratar de minimizar lo que pudiera ser el efecto del coronavirus. Sigue siendo preocupación, es, si se quiere decir, el enemigo silente, que usted no sabe dónde está, cómo se mueve, dónde lo puede usted adquirir, de manera que hay que cuidarse de todo y de todos. Así es que un llamado de nuestra parte y de su programa ¿Qué acontece?, para que hagamos conciencia de lo que tenemos frente a nosotros y que por consecuencia tenemos que poner en práctica todo el cuidado posible. Bueno, esta semana fue una semana, repito, interesante, porque tuvimos la primera semana del nuevo gobierno. El pasado domingo fue la toma de posesión. Entonces vamos a ver esos detalles, algunas cositas, no vamos a ver todo eso porque ya ustedes tienen amplio conocimiento, participaron en gran parte de esto. Vamos a ver algunas cosas nada más, algunos detalles. Pero sobre todo, también esta semana se hizo la presentación de lo que sería el plan de manejo de la enfermedad desde el Gabinete de Salud del gobierno de Luis Abinader. Eso lo vamos a ver, pero vámonos primero a una pausa. Entonces, eso estaremos mirando para continuar, para darle forma también y concluir con el tema del coronavirus, el COVID-19. Aquí en Santiago, el aumento de los casos sigue avanzando, igual que en todo el país. El doctor José de la Cruz, es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Fue noticia esta semana porque tuvo la necesidad de ir a internarse. Ya se sabía que tenía COVID, él mismo había notificado que dio positivo a COVID, pero una cosa es estar positivo y otra cosa es complicarse la salud, que se complique, hasta el punto de que usted tiene que ir a internarse. Hay varios parámetros que se miden para mirar que las cosas van bien orgánicamente, y dos, parámetros que se miden que son de gran importancia es la ferritina en sangre y también el dímero D. Ambos, si suben demasiado, hay que tomar controles ya directos. Cuando usted tiene una saturación elevada, la saturación se va a complicar también en la medida que el dímero D
también se sube. Entonces, el dímero D tiene que ver con la coagulación de la sangre y la ferritina tiene que ver con el hierro en la sangre. Son moléculas huecas, pero son de hierro. Y bueno, esto afecta mucho el hígado, básicamente. Y cuando eso se eleva por encima de los parámetros normales, hay gente que se le ha elevado muchísimo, 800, 900. Cuando eso está muy elevado así, es necesario hospitalización para tener un control, porque puede venir cualquier situación grave. Puede venir, en el caso de dímero D elevado, puede venir a una situación coronaria, una situación de problema cardíaco que puede terminar con la vida rápidamente de una persona. Entonces, por eso los médicos, cuando esto se eleva demasiado, inmediatamente quieren hospitalizar para canalizar a la persona y a través del suero mantener un control y además monitorear de manera cercana, de manera constante. Porque cuando usted tiene la enfermedad, un médico le dice, bueno, hazte un examen, yo quiero ver cómo está. Está viendo que tú estás bien. Si tú vas a su consultorio, posiblemente chequea con un oxímetro cómo está saturando bien, no hay problema. Entonces te deja en casa. Pero si tu saturación comienza a bajar, se ubica en los 92, 90, entonces el médico dice, no, esto es peligroso. Esta persona está en un riesgo de no llevar la cantidad de oxígeno necesaria al cerebro y puede venir una situación que luego en la casa puede complicarse. Es necesario hospitalizar entonces y mirar cómo va avanzando. La falta de oxígeno va a dañar mucho el cerebro sobre todo y por supuesto los pulmones. De manera que esos casos cuando se complican, eso es lo que ocurre, que hospitalizan. Por eso cuando se vio la noticia de que el doctor de la Cruz había sido hospitalizado, muchos nos preocupamos. Pero lo importante es que él mismo aclaró que estaba bien. La otra cosa importante de esta semana también, que siguió siendo de gran importancia, es ver cómo personas utilizando ¿cómo se llama? La defensa que se fortalecen en el cuerpo, se crean los anticuerpos, esa es la palabra. Los anticuerpos que se crean en pacientes que ya se recuperaron, utilizando el plasma de personas que se han recuperado, que ya tienen una cantidad de pruebas que han salido negativos, ha dado resultados utilizando en pacientes. Nosotros tenemos el caso esta semana de María Díaz. Había solicitado plaqueta para utilizar esos organismos de defensa en su cuerpo. Y bueno, dieron muy buenos resultados y María Díaz salió de la clínica y está en su casa ya descansando. Y fue utilizando la plaqueta, el plasma. Sí, exactamente, de personas que ya dieron negativo. Vámonos a la pausa, Virginie, y cuando regresemos entonces vamos a mirar lo que pasó durante la semana con relación a la primera semana del gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo estuvo esta primera semana? En los primeros 4 años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con hechos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo
tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer período de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Nueva Malta India Light, de buena malta y con menos azúcar. Pruébala. Alimento que refresca. Aquí estamos. Yo quisiera, Pacheco, por favor, para que nos ayude con el tema que vamos a tratar ahora, porque vamos a hablar un poquito sobre la primera semana de Luis Abinader. Esta semana continuaron los decretos y, por supuesto, hasta última hora, el último de los decretos que ha salido ha sido un decreto que está autorizando a los delivery a que puedan prestar servicios hasta las 11 de la noche. Y esto ha sido valorado tanto por el sector de los restaurantes, que están en una situación en la que a las 7 de la noche tienen que cerrar porque el personal del restaurante se tiene que marchar y a las 7 ya tienen que marcharse. Esto le da la posibilidad a los restaurantes de continuar laborando hasta las 11 de la noche. Los delivery pueden seguir trabajando, llevando a la casa, y eso también le da una tranquilidad también a la gente, porque también de noche, usted trancado en su casa, si no quiere hacer cena, bueno, llama a un restaurante, llama a un delivery y la comida llega hasta las 11 de la noche. Eso está
Eso ha sido muy valorado. Pero en fin, ese se fue el último. Vámonos a los primeros. Los primeros decretos fueron los que ya... Antes de entrar a lo primero, la verdad es que cosas que parecen sencillas, que a veces no le pasan por la cabeza a alguien, vale la pena decir que ese es un decreto o una disposición que a final de cuentas resuelve un problema grandísimo, tal y como usted lo decía. Un problema grande. Primero, hay un sector que se llama los restaurantes de comida rápida, que a final de cuentas por lo menos ven mejorar la posibilidad de sus actividades, un horario más ampliado, pero por otra parte la población que consume y que en ocasiones necesita hasta una simple pizza que quisiera tal vez pedir en algún momento. Entonces, bueno, si no hay quien se la traiga, tiene el grandísimo problema de que usted no tiene opciones para hacer nada. Entonces yo creo que algo que pudiera parecer simplísimo, como una extensión del tiempo laboral de esos jóvenes que andan haciendo ese trabajo de delivery de los restaurantes, yo creo que es una gran medida, de manera que vale la pena y hay que aplaudirla. Bueno, pues yo quisiera, ayúdame ahí, Pacheco, vámonos con una carpeta que te mandé que dice temas del discurso, para que entonces comencemos a ver un discurso muy valorado por la sociedad, la mayoría. Yo realmente no encontré ninguna crítica al discurso de Luis Abinader. Todo el mundo estaba a la expectativa porque había gente que pensaba que iba a ser una metralla en contra del gobierno. Son imágenes, por lo tanto yo te voy a pedir solamente que la vayamos colocando una por una, Pacheco, para que podamos mirarla. Muy bien, déjame ese ahí, que ese es importantísimo porque ese discurso estuvo estructurado en esas tres, en cuatro fases, digamos, cinco temas fundamentales, que fue lo que trató el presidente en su discurso. El primero, seguridad. Dice que se emprenderá una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales. Fíjense bien cómo esta composición de esta primera parte de la seguridad. Emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional. Eso suena como palabras, pero cuando usted profundiza en lo que se está diciendo, usted trata de comprender lo que está explicando el presidente que va a hacer, entonces se da cuenta que es una necesidad imperativa de que esos cambios se hagan, se realicen. La gente quiere ver que la policía cambie. Dice que se va a impulsar la profesionalización y tecnificación del servicio. Ciertamente nuestra policía todavía anda, que en una ocasión se le puso computadora a las unidades de la policía, pero todas esas computadoras yo no sé qué se hicieron, desaparecieron. Y la policía se comunica más fácil por WhatsApp, por un telefonito, que por un radio de verdad. No hay una comunicación. Con el 911 se avanzó extraordinariamente con eso. Es solamente ahora que esto llegue a la policía de una manera más amplia. Y la profesionalización es fundamental. Luego está el que se mejoren las condiciones laborales. Ciertamente, eso él lo había prometido. Él dijo que le iba a aumentar los salarios a la policía y eso fue una promesa de su campaña. No sé si usted tiene algo con ese tema, pero el siguiente tema es la institucionalidad. Evidentemente, Ramón, que siempre habrá que hablar de las cosas que se plantean. Por ejemplo, en este mismo programa nosotros tenemos años hablando del tema de una policía más tecnificada, mejor preparada, con la necesidad de tener equipos necesarios para enfrentar el tema de la delincuencia
y sobre todo ellos mismos con una motivación para hacer su trabajo de manera eficiente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos tenido la oportunidad de observar, qué es lo que representa un policía, un agente policial, por ejemplo, en los Estados Unidos, para no irnos más lejos del mapa. Resulta que usted ve allí un señor agente de la policía tiene toda la autoridad del mundo para hacer su trabajo. Ahora, esa persona, no hay la posibilidad de que una persona pudiera venir a hacerle oferta a ese policía para que, habiendo cometido un delito, definitivamente lo deje libre. Entonces, en el caso particular de la República Dominicana, lo primero que hay que equipar, eso es lo primero, a esos policías, darle las computadoras, el acceso a los registros de la persona, porque un policía desde que lo detiene usted, inmediatamente entra a la computadora y tiene todo el historial suyo, todo lo que usted ha sido, la vida entera. Entonces, y mejorar los salarios. Mejorar los salarios para que la gente realmente se sienta motivado y garantizado en su puesto de trabajo. ¿Usted recuerda los enfoques que hizo el presidente Danilo Medina en su discurso, su primer discurso, y cuáles eran los objetivos de su gobierno? Y dentro de esos objetivos planteó, como están planteados aquí, los objetivos del presidente Abinader están muy claros. En lo institucional, ponme esa gráfica, la segunda, la número 2, la institucionalidad. Dice que uno de los primeros decretos que firmaré será la designación de un procurador general políticamente independiente, capaz de hacer lo justo, incluso si todos están en contra, y de evitar lo injusto, incluso si todos están a favor. Fíjense bien que esa era una demanda. Esa era una demanda de importantes sectores, ya que no se puede por ley, por lo menos la disposición, y por eso esta semana Luis Abinader, si estaba en un 90%, subió a un 97%. No tengo duda de eso por las medidas que se tomaron de cumplimiento. La primera, Miriam Germán, que había sido ya nombrada por solicitada que fuera Procuradora General de la República, fue designada en ese primer decreto junto con Jenny Berenice, que también era la otra persona que se nombraba, se hablaba de ella. Jenny Berenice ha tenido una valoración extraordinaria a nivel nacional. Jenny Berenice era procuradora fiscal durante el gobierno de Leonel Fernández y enfrentó a Leonel Fernández en la justicia. Y la vimos, tuvo un comportamiento correcto. O sea que eso le da a esa ilustre santiaguera dominicana unos valores elevadísimos, y el presidente, por supuesto, se granjea también esos favores de la sociedad cuando cumple con promesas como esta. De manera que ahí está, el presidente cumplió en cuanto al tema de la institucionalidad. Luego está el tema de la salud, que es un tema importantísimo y que el presidente está en la obligación de enfrentar, de ponerle frente. Habló de 66,000 millones de pesos en los primeros 4 meses de este gobierno para que se han aumentado en el presupuesto de salud. Sí. Y usted ayer me hablaba precisamente sobre eso. Ayer estábamos hablando de esa parte, usted y yo. Sí, y realmente de lo que se trata de la asignación de esos recursos es precisamente para hacerle frente al problema del crecimiento del COVID, sin duda alguna. Aparte de que nadie le cabe la menor duda de que en nuestro país hay otro problema de salud que de alguna manera, o sea, problemas arrastrados que se han venido quedando, porque a partir de la llegada del coronavirus, pues de alguna manera todo lo que sea salud aparenta ser de poca importancia, porque lo cierto es que este tema del coronavirus se ha ganado, si se puede decir así, la atención del mundo, y por qué no en República Dominicana. En el caso particular del presidente Abinader, está observando este crecimiento y lo que pudieran ser los efectos del problema,
y como una de las medidas que, dicho sea de paso, se tiene previsto que para el día 1 de septiembre se van a tomar otras medidas orientadas a minimizar los efectos del coronavirus, pero mientras tanto ha designado una partida de recursos de unos 66 mil millones de pesos para lo que resta del año para combatir los problemas de salud. Esperamos que cuando termine el año 2020, alguien me decía ayer, cuando yo me toque cumplir años, voy a restar el 2020, porque siento que no he vivido, con esta preocupación mucho mayor. Entonces, cuando termine este año 2020, esperamos que realmente ya esto que hemos tenido que hacer como una obligación permanente, tener que abordar el tema coronavirus, ojalá y que ya sea historia del pasado. Vamos a la gráfica número 4, Pacheco, que esa gráfica, estoy delineando lo que fue el discurso del presidente, entonces se refirió a la justicia. En esa gráfica podemos ver, en el gobierno que iniciamos hoy, dijo, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos. Esa parte fue ovacionado, no fue aplaudido, no. Ovacionado el presidente, claro, en un escenario en el que la sociedad está demandando de justicia. Hay una alta cantidad de parte de la población que está demandando que se lleve a la justicia a quienes cometieron hechos de corrupción. Y bueno, al presidente, al tomar este tema en su discurso, evidentemente que se granjea también el favor de la sociedad en el momento en que lo usa ese tema. Y lo único que ha dicho es que no va a permitir, eso lo decía Danilo también, que no permitiría que la corrupción campeara. Y bueno, todos los presidentes dicen esta cosa. Lo que pasa es que ellos no gobiernan solos. Lamentablemente, bregar con gente, tú lo has oído eso, soy verdad, Villini. Bregar con gente es lo más difícil. Bregar con gente es lo más difícil. Entonces, cuando tú tienes un gobierno en el que tú has designado un grupo de personas, algunos meten la pata. Eso sí es correcto. Y hay que decir además que el tema de la corrupción administrativa no es un tema de República Dominicana, es un tema de toda América Latina, por no mencionar otros países, pero al final de cuentas, enfrentar esta situación de la corrupción debe haber una disposición. Eso no es de América Latina, eso es mundial. Eso es del mundo. Usted no ha escuchado los casos de Europa que hay. Hay casos extraordinarios que tú dices, pero bueno, y es verdad. Sí, pero por eso yo digo, para no irnos a otra parte del mundo, o sea, me estoy refiriendo nada más a la parte de lo que tiene que ver con América Latina. Pero al final de cuentas, el tema de la corrupción administrativa es un asunto de toda parte del mundo. Pero, Villini, en China, a que se equivoca y comete un acto de corrupción, lo fusilan y como quiera hay corruptos. Es correcto, eso es correcto. Pero lo que pasa es, y por eso decía que para enfrentar esa situación, lógicamente debe haber primero una disposición, eso es lo primero, y lo segundo es tener digamos, los mecanismos y los medios para poder enfrentarlo, porque al final de cuentas usted tendría que hablar de enfrentar a lo del pasado, a lo del presente y a lo del futuro, porque de no ser así, o sea, si no se hace un stop a esa situación, vamos a continuar con el problema, porque bueno, yo pienso que el nuevo presidente, Luis Abinader, pudiera poner con una justicia, digamos, con la capacidad, la disposición para enfrentar los casos, pero no me hable de lo que está pasando o de lo que pasó. Tenemos que tener los mecanismos para prever que las cosas no vuelvan a pasar en el futuro. Y no me estoy refiriendo a este gobierno precisamente del PRM, sino a cualquier otro que venga. O sea, Villini, en los gobiernos de PLD se iniciaron, pero una cantidad impresionante de leyes para controlar el tema de corrupción. Se creó todo un paquete de leyes que prácticamente
con todas estas sería casi aparentemente imposibilitado. Casi imposible que se cometan actos de corrupción. De todo modo, hemos tenido casos de corrupción. El presidente Danilo Medina tuvo que destituir funcionarios. Por cierto, esta semana fue interrogada también Berlinesa Franco. Estamos esperando los resultados de esa entrevista, que creo que duró más de 6 horas. Vamos a la siguiente gráfica porque tiene que ver con lo mismo. Fue la lucha contra la corrupción. Hazme favor, la número 5, Pacheco. Dice: el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. O sea, 2 acciones inmediatas. Primero, ser destituido, y segundo, ponerlo a disposición de la justicia. Eso se entiende. Si a una persona lo destituyen, la justicia hasta por el rumor tiene que actuar, pero si no lo hacen, lo importante es que desde el Poder Ejecutivo se vea una acción, que hay un interés. Hay que presentarlo ante la justicia y que lo investiguen. Quiero reiterar que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro. Es decir, los funcionarios que estamos designando en este momento, que quedaron ya con un decreto, si se meten la pata, si se equivocan, también serán llevados a la justicia. Que nadie se crea súper amigo del presidente y que el presidente va a apañarlo, porque el presidente, y eso lo dijo Danilo también, voy con una varita, yo voy a estar dirigiendo la orquesta, aquel que desafine se va. Eso fue lo que dijo en su discurso de inicio, tú recuerdas. Entonces yo comparo todos los discursos, se parecen bastante, uno más corto que el otro. Tengo un discurso que duró cerca de 45 minutos, los discursos de Danilo se extendían por 1 hora y pico. Pero resulta que en esos 45, 43 minutos se delinearon muchas cosas importantes y fue un acto bastante, limpio. No participó el presidente y no se murió nadie, porque aquí, que el presidente va a delucir, que va a hacer, y queriendo forzar que el presidente esté ahí para que recibiera directamente su rapapolvo. Por eso sabía que venía eso, con los temas sobre todo de corrupción. Después de eso, el discurso fue muy, muy bien estructurado y muy bien presentado de parte de Luis como orador, muy bien, de verdad. Pero hay un detallito que me falta aclarar, y es que el presidente Luis Abinader en la tarde de este viernes ratificó el anuncio que había hecho en su discurso de extender hasta diciembre los programas sociales del FASE, el PATI y Quédate en Casa. De manera que... Pero debo decir que en ese mismo discurso, eso él dijo que quedaban automáticos, que el decreto saliera más adelante, está bien, pero en el discurso, el pasado domingo, en el discurso, él dijo que esos programas continuarían hasta diciembre sin ningún problema. Eso fue una noticia alentadora, porque aquí a las empresas que le quiten eso, inmediatamente se van a la quiebra, van a despachar a todos esos empleados. Así es. Una cantidad extraordinaria de personas que van a la calle. Y de igual manera, muchísimas personas que reciben esos beneficios, en el mismo momento que dejaron de dárselo, bueno, pues se crea una situación de preocupación y de incertidumbre para todas esas personas. De manera que yo pienso que esta medida, o sea, diría yo ratificada, porque como lo dice usted, ya lo había anunciado, lógicamente, pero ratificada deja claro en los beneficiarios de la misma de que realmente ya está puesta en práctica y que hasta diciembre pueden contar con que van a seguir cobrando esos recursos. Vámonos entonces a la pausa y en breve retornamos con otras cosas de la semana, la primera semana de acciones y de medidas. En esta semana también se hizo la juramentación de todas las gobernadoras, incluida doña Rosa Santos aquí en Santiago. Vamos a ver las imágenes de los juramentados de Santiago. También se hizo la presentación del plan para enfrentar
la emergencia del COVID-19. Vamos a ver algo de eso. Y por supuesto también se hizo una convocatoria del COE por la situación en la que estamos. Nosotros pudiéramos ser afectados por una onda tropical, una tormenta, la tormenta Laura. De eso, por favor, mantengámonos atentos porque puede ser que las aguas de la tormenta Laura comiencen a afectar durante este fin de semana, y por eso el presidente se vio precisado a la convocatoria del COE. Hay que decir que se ratificó a General Méndez, y eso es algo alentador porque el general ha hecho un trabajo extraordinario en el COE. Vamos el conocimiento que tiene, el gran conocimiento que tiene por los años que tiene la institución. Yo creo que claro, no podía ser mejor. Vamos a la pausa, ya regresamos en breve. Desde los años 1952 y 1953, cuando el pintor y muralista español José Vela Zanetti plasmó 18 murales en las paredes internas del monumento a los héroes de la Restauración, que hasta la fecha pocos santiagueros han visto, 67 años después, Abel Martínez ha revolucionado la cultura de Santiago, con más de 400 hermosos murales. La gran diferencia entre el ayer y hoy es que las obras son una muestra popular que vive de forma permanente en los muros y paredes de nuestra ciudad. Una galería de arte que es patrimonio cultural de Santiago. Nunca antes se había generado tanto interés por la ciudad de Santiago. Los murales de ciudad han atraído a visitantes de muchas partes del mundo. Las grandes cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos y de otros países han destacado en amplios reportajes la gran riqueza de la ruta cultural, que resalta las grandes figuras del arte. El deporte, el cine, nuestras costumbres, los héroes libertadores y nuestros símbolos patrios y religiosos. Más de una veintena de embajadores acreditados en la República Dominicana visitaron a Santiago, marcando un hito haciendo el recorrido de la frecuentada Ruta de la Cultura. También lo hicieron rectores de universidades de naciones hermanas y destacados urbanistas de todo el país. Hoy la ciudad de Santiago, la más limpia y ordenada del país, respira cultura y resalta a sus grandes figuras. Abel Martínez, 4 años de una gestión que marca el antes y el después de la cultura de Santiago.
Muy bien, continuamos con nuestro espacio y bueno, esta semana decía hace un ratito que el presidente de la República, junto con el Gabinete de Salud, hicieron la presentación del plan para enfrentar el coronavirus COVID-19. Anuncios de mucha importancia se produjeron durante ese encuentro. Creo que tenemos imágenes ahí. Bien, entonces ahí podemos ver nosotros ese encuentro que se realizó en el curso de esta semana con los medios de comunicación y por supuesto el anuncio que se hizo de las medidas que se van a adoptar y las medidas que se van a implementar para el enfrentar lo que es esta pandemia que ha afectado al mundo y a la República Dominicana, por supuesto. Dice que contaremos con un total dice aquí, medidas especiales tomadas ante la pandemia, un aumento del presupuesto, eso ya lo hablamos, de 66,000 millones de pesos, septiembre-diciembre de 2020, como también el toque de queda se mantiene vigente bajo las mismas condiciones, reforzado la vigilancia militar. Ya se dijo que se va a aumentar un 15% de vigilancia y se va también a aumentar los beneficios para los policías. Prioridad del Ministerio de Salud. Primero, socializar el plan diseñado, hecho en consulta con los diferentes actores para su conocimiento y promoción de la inclusión. Puede repetir las imágenes, Pacheco, déjala rodar. Intensificar la identificación de personas con el virus y rastreo de sus contactos. También distribuir kits para el manejo de casos leves que incluyan mascarilla, acetaminofén, vitamina, gel, higiene de mano y materiales educativos. Ampliar las acciones de educación, comunicación de riesgo y prevención del COVID. El objetivo es agilizar la entrega de resultados, por lo que decidieron aumentar de 3,000 a 7,000 pruebas diarias a nivel nacional del coronavirus. Eso es muy importante. Si se tiene la forma de hacerlo, vamos a tener mejores resultados. Una cosa es con violín y otra es con guitarra. Al gobierno anterior se le criticó muchísimo el tema de la cantidad de pruebas, pero las exigencias de pruebas y de los reactivos de las pruebas que se terminan rápido, no es solamente en la República Dominicana. Resulta que es una demanda internacional y estamos viendo lo mismo en todos los países, que se necesitan nuevas pruebas, que se necesitan más pruebas. Ese mismo grito en todos los países. Si no se hacen más pruebas, no sabemos quiénes están enfermos y seguimos contagiando. Eso es lo que se ha dicho. Pero resulta que no es ahí a la vuelta de la esquina que la venden, no es que no haya demanda. Si hay una demanda muy alta, entonces se complica conseguir las pruebas. Ahora veremos si de verdad el gobierno puede cumplir con esa disposición de aumentar de 3,000 a 7,000 y qué tan eficientes pueden ser a la hora de la entrega de los resultados, porque nosotros tenemos acumulados de personas que se hicieron pruebas que duran hasta 15, 20 días. Hay gente que se ha muerto y nunca se enteró si era COVID o no, pero la prueba estaba ahí, estaban esperando. Hay gente que se recuperaron, se sanaron de COVID, ya no sienten ningún síntoma y la prueba todavía no le han dicho si fue COVID o no, porque no llegó. La fila es demasiado grande. ¿Qué vamos a hacer con esa parte? A mí me interesa saber eso. Bueno, lo cierto es que en ese aspecto también han habido, en ocasiones, se han puesto en práctica ciertos mecanismos que han sido infuncionales. Usted recordará que, por ejemplo, aquí en el hospital Vicente Estrella Ureña, lo que era el hospital de seguro, ahí se pusieron en práctica unos procedimientos para hacer la prueba del PCR a la gente. ¿Y qué resultó de ahí? Era tanta la gente que se aglomeraron en el entorno
que más fácil era conseguir el contagio que conseguir la propia prueba. Entonces, yo pienso que en este caso particular, cuando se habla de crear un mecanismo, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para que no sea realmente un fracaso el plan, sino que lo que se espera que se quiera hacer definitivamente dé los resultados que se andan buscando, porque de lo contrario no tendría ningún sentido. O sea, yo estoy mencionando el caso del hospital Presidente Estrella Ureña como un único caso que uno conoce aquí en Santiago donde ocurrió esa situación, pero no conocemos qué pasó en otra parte del país con ese tipo de planes. Pero de toda manera, teniendo eso ya como referencia, yo creo que hace falta que lo que se vaya a hacer tenga una previa planificación que evite situaciones de esa naturaleza. Bien, vámonos con las juramentaciones entonces que también se produjeron esta semana, sobre todo las de Santiago, para no irnos muy lejos. Yo quiero comenzar con Ulises Rodríguez. Hazme un favor, Pacheco, ahí tú tienes una carpeta donde están las fotografías de la juramentación de, en este caso, Ulises Rodríguez. Ustedes saben que Ulises 3 veces diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en principio, luego lo fue también por su partido actual, el Partido Revolucionario Moderno. Era hasta el 16 de agosto todavía era diputado, solo que no se presentó nuevamente como diputado, sino como candidato a alcalde por Santiago. Ese fue un gran sacrificio que hizo. La juramentación fue hecha por Ito Bisonó en Santo Domingo, por supuesto, en Proindustria, donde ha sido designado. La información que se dio a conocer que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, a través de su cuenta de Twitter, que se hizo el posicionamiento de Rodríguez, que repito, fue diputado del Partido Revolucionario Moderno en el periodo 2016-2020. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Nació en la ciudad de Moca, provincia de Espaillat, donde realizó sus estudios primarios para luego, con su familia, trasladarse a la provincia de Santiago, donde concluyó con su formación académica. De manera que ahí está juramentado Ulises Rodríguez en Proindustria. Yo creo que usted conoce Proindustria, ¿verdad? Claro que sí. O sea, ahí era que tuvo esta joven que estuvo por mucho tiempo del Partido Reformista Social Cristiano, Alessandra Izquierdo. Exactamente. Ha tenido dos. Nada, esperamos que desde ahí estuvo también José Augusto Izquierdo también. Correcto. Parece que la posición llama a los izquierdos, así es. De todas maneras, pensamos que ojalá y que Ulises pueda hacer un buen trabajo ahí, así como lo hizo Alessandra, sin duda alguna, de manera que el país pueda seguir avanzando en materia de industria y comercio. Lo mismo hay que hablar del caso de Andrés Cueto, que fue también posicionado en Edenorte, y de inmediato, bueno, surgieron algunas que otras informaciones, unas informaciones que uno a final de cuentas no comprende, pero Pacheco tiene la imagen ahí de Andrés Cueto, en el momento que fue juramentado. Que no la coloque ahí, que sería bueno, sin duda. Andrés es una persona que nos estuvo visitando en el programa en varias ocasiones. Ahí está también el director gerente general saliente, el señor Correa, Julio César Correa. Y bueno, vamos a ver el trabajo que logra hacer en una institución que sin duda a través de los años en materia de servicio se ha ido recuperando. O sea, no son esos apagones que teníamos antes. No obstante, pienso que deberá trabajar con lo que tiene que ver con el precio de la energía. Lo único es que Andrés Cueto arranca, como usted dice, con un discurso en el que dice que un déficit de 116 mil millones de pesos. Bueno, pero y yo no sé cómo Andrés obtuvo la información, pero lo cierto es que
él tiene ahora la posibilidad de ampliar esa información y si hay que corregir, quizás fueron menos, fueron más, pero ahora él tiene la posibilidad de ampliar esa información. Bueno, Ramón, no debería ser ninguno, esa es la realidad. Ahora, no hay duda de que mucha gente entiende de que hay cosas que no se manejaban bien, pero a pesar de eso, yo lo que creo es que Andrés, inteligentemente, como un hombre con mucha sapiencia, debió tal vez no dejarse emborrachar de las informaciones que alguien pudo haberle suministrado, sino que se hiciera el proceso que corresponde, una auditoría operativa que le pueda determinar realmente si hubo corrupción administrativa ahí y si la hubo, de cuál fue el monto, porque tal vez hablar una cosa así simplemente por simples informaciones, ahorita pudiera convertirse eso en un problema que le haga echar para atrás todo el plan, todo lo que ha dicho ya, pero no cabe duda de que Andrés podrá manejar esa información en su momento, no me cabe la menor duda. La otra juramentada fue Rosa Santos, en la ciudad de Santiago. Rosa Santos como nueva gobernadora. Tú tienes imágenes ahí también de doña Rosa Santos. Rosa Santos es una persona muy importante en el Partido Revolucionario Moderno, muy querida aquí en la ciudad de Santiago. Ella estuvo también afectada por COVID y nos alegró muchísimo verla que está recuperada absolutamente, muy, muy importante, porque la tarea que le toca ahora como representante del Poder Ejecutivo en la ciudad es amplia. Luis Abinader, al parecer, tiene como propósito trabajar con sus gobernaciones, y eso es importante porque la gobernación, yo no sé ni para qué existen. Yo lo que se convierten es en muro de lamento, espacio para la gente ir a gritar, a pedir, a hacer, y no funcionan porque tampoco tienen un presupuesto adecuado. Entonces, si Luis tiene como propósito trabajar con las gobernaciones, mira que fueron mujeres que designó en todas, tal y como él lo prometió. Fueron mujeres designadas en todas las gobernaciones de cada provincia del país. Doña Rosa Santos seguro que hará una gran labor. De inmediato la vi convocando el PMR. Ahí yo creo que se va a desatar una situación. No quiero ser ave de mal agüero, pero tú sabes que el PMR siempre lo convoca la autoridad de la ciudad. Entonces ahí vamos a tener problemas. La autoridad de cada municipio es el gobierno municipal. Y para el tema municipal, bueno, el municipio convoca a su PMR. El caso es que la provincia, la gobernadora es de la provincia. Por lo tanto, aglutina a todas las alcaldías también, o sea, los alcaldes, para trabajar con esto de manera armoniosa. Pero la convocatoria de doña Rosa, tan rápida como era necesario, pero me parece que no fue lo suficientemente, no tuvo el suficiente impacto e importancia, a pesar de que tiene importancia la convocatoria, porque estamos frente a que este fin de semana pudiéramos ser afectados por una tormenta tropical. Y eso era necesario, lo que ella hizo fue correcto. Pero sentí que no hubo la participación adecuada y necesaria, porque este PMR es algo provincial, no municipal. Pero no ver a los ayuntamientos allí, a mí me dio muy mala impresión. Y yo creo que es tiempo de que se inicie un proceso de armonía, pero como ha sido tan corto el tiempo, ella acaba apenas de levantar la mano. Mírenla ahí, la fotografía que hemos presentado de ella, juramentándose apenas. Ha tomado posesión del cargo, ha recibido la gobernación de parte de Ana María Domínguez, que por cierto, un discurso bastante interesante y una presentación oficial de lo que fue su gestión en la gobernación. Dos mujeres de mucho prestigio, muy queridas en la ciudad de Santiago,
una que entregó, la otra que recibió. Bueno, hablando de nombramiento y ya no en la ciudad de Santiago, hay que hablar de que el presidente mediante el decreto 360-20 ascendió a coronel, al contraalmirante, al capitán de navío José Manuel Cabrera y lo posicionó como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en sustitución del vicealmirante de la Armada, Félix Alburquerque Comprés. Esto es otra decisión y creo que en momento oportuno, porque de igual manera también se han estado observando escándalos en materia de confiscación de paquetes de droga en varias partes del país, y yo creo que esto hay que fortalecerlo, sin duda alguna. Ya estamos prácticamente en el bloque final del programa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el caso de la niñita Liz María Sánchez, este caso se complica cada vez. No se puede hablar de asesinato porque como no tenemos un cuerpo, el cuerpo no ha aparecido, entonces no podemos hablar de asesinato. Yo he escuchado tantas informaciones. Claro, confeso asesino, pero ¿dónde está el cuerpo para tú llamarle asesino? Él ha cometido un delito grave. Hasta que no haya un cuerpo, no se sabe si fue un crimen, si fue un asesinato. Vamos a la pausa y ya hablaremos sobre esa parte. Pausamos. En los primeros 4 años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con hechos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan, y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer periodo de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Nueva Malta India Light de buena malta y con menos azúcar. Pruébala. Alimento que refresca.
Muy bien, muy bien. Seguimos. Hay que decir, no queremos dejar de hacer énfasis en la convocatoria del COE. Tú tienes imágenes ahí de el COE que se reunió para dar una explicación sobre esta tormenta, la tormenta Laura. El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó las evacuaciones preventivas y obligatorias a organismos para que activen el comité de prevención. El presidente Luis Abinader también encabezó la noche del viernes una reunión con el Comité Nacional de Emergencia y ordenó evacuaciones preventivas y obligatorias ante el paso de la tormenta tropical Laura por la parte norte de la República Dominicana. Es decir que este fin de semana posiblemente sea de lluvias a nivel de el territorio nacional, o sobre todo toda la costa norte del país. Durante una reunión celebrada por el presidente con la Comisión Nacional de Emergencia, también se dispuso alerta roja para las provincias La Altagracia, atención, Samaná, San Pedro, Alto Mayor, El Ceibo, Puerto Plata, Provincia Espaillat, María Trinidad Sánchez y Montecristi. Atención, están esas 9 provincias en alerta roja. En alerta amarilla se encuentran San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Romana y Duarte. En alerta verde están el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, La Vega, Dajabón, Santiago, Monseñor Noel y San José de Ocoa. Atención, esa fue la disposición del COE este viernes por la noche. Vale decir que todavía el nivel que tiene el fenómeno es de depresión tropical, más sin embargo está corriendo a unos 55 kilómetros por hora en sus vientos, y si alcanza el nivel de los 63 kilómetros por hora, entonces se convertiría en tormenta tropical. Ojalá y no llegue a eso, porque bueno, ya cuando estamos hablando de tormenta tropical, pudiéramos tener muchas aguas, y esas aguas a su vez pudieran crear ciertos efectos negativos a la persona, sobre todo aquellos que viven en situaciones vulnerables. Y bueno, finalmente ya queda pocos minutos, pero muy lamentable, 2 casos de esta semana. El primero de la niñita, ahí tenemos el video en el momento en el que la niña penetra a la casa de este señor que se dice él mismo confesó, y luego ha estado cambiando después que los abogados comenzaron a asesorarlo. Aparentemente él ha estado cambiando su posición. Él dijo en principio que él que la había violado y la había asesinado, y de ahí es donde los medios recogen la información del asesinato y comienzan a decir el asesino confeso, porque si confesó, entonces resulta, luego cambia su declaración y dice que no la asesinó, y bueno, pero tampoco da informaciones concretas. Entonces, la posición de la madre a mí me llama mucho la atención, la posición que ha asumido la madre en medio de todo esto. Al final, la madre está cambiando, está diciendo que ella siente que su hija no está muerta, que su hija está viva y que, bueno, ella tiene esperanza de que parezca viva la niñita, Liz María. Lamentable ese caso, muy lamentable. Yo sé que usted es muy sensible con esos casos. Bueno, lo cierto es que hablar de una niña, sobre todo una niña inocente de 9 años, y un degenerado mental, porque independientemente de la situación, de lo que él haya hecho, o sea, porque ahora resulta que no se puede hacer afirmaciones si realmente la asesinó, como en principio él mismo había admitido, o si la violó, no se sabe qué, pero bueno, independientemente de lo que fuera que hiciera,
evidentemente que la niña entró a su apartamento, más se había hablado de que la niña le había dicho... Apartamento no, es un chiquero donde este hombre vivía. Sí, bueno, a esa cosa. Chiquero donde vivía, de una manera que ahí hay imágenes. Ahí tenemos imágenes de cómo vivía este hombre. Yo no entiendo, en una posilga prácticamente era donde vivía este hombre. Sí, así es, pero lo que quiero decir es que independientemente de cuál sea, porque yo pienso que independientemente de lo que él haya hecho o haya dejado de hacer, mínimo él debería estar explicando cuál fue la realidad del hecho, porque él fue capaz de, por lo menos en un video que yo pude observar ahí, donde él llega con un periodista, donde él le decía, bueno, creo que fue por aquí, creo que fue por allí que la tiré, refiriéndose en la Avenida de las Américas, refiriéndose al Mar Caribe. Después resulta que todo parece indicar que no fue lo que hizo, pero bueno, yo lo que creo es que las autoridades y sobre todo la Policía Nacional tendrá que poner en práctica métodos, claro, no estamos hablando de tortura ni nada por el estilo, porque eso tampoco es lo que procede, pero hay que buscar mecanismos que permitan dar con el paradero de esa niña y a ese señor aplicarle todo el peso de la ley. A una persona como esa, alguien hacía un ejemplo aquí ayer, decía, bueno, yo lo amarraron en un helicóptero, el helicóptero baja, ni medio de más, lo dejo 15 minutos bajo el agua, después vuelvo y subo el helicóptero, después vuelvo y lo bajo, vamos a ver si va a hablar, por ejemplo. Pero al final de cuentas nosotros no vamos a entrar aquí porque los nuestros son cosas muy serias y no vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero sí, de alguna manera esa persona deberá decir qué fue lo que pasó con esa niña para tranquilidad de su familia y de la población total. Porque la sociedad el tiempo ya no nos da, pero finalmente el nuevo director de presupuesto, José Rijo Prevot, llevó ayer a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo un expediente que involucra a 4 instituciones del Estado que supuestamente hicieron pagos millonarios sin aprobación de la Contraloría ni la Tesorería durante el proceso de transición de mando. Estamos hablando de 21,000 y pico de millones de pesos que él entiende se hicieron en un proceso irregular y por eso se está haciendo una investigación. La OISOE, Obra Pública, son 4 en total las instituciones que están involucradas en este hecho. Vámonos, el tiempo se nos cumplió, nosotros estaremos nuevamente con ustedes la semana próxima. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana.